Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce DECOM IPUC Villanueva Central. Es una tremenda bendición acompañarles nuevamente en este podcast Preguntas de esta generación. Esperamos estar siendo bendición para todos cada viernes a través de este espacio que produce la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en IPUC Villanueva Central. Bienvenidos. Preguntas de esta generación. De verdad que es una alegría hoy encontrarme con mi esposa, la hermana Marta Lucía Rodríguez, para charlar de un tema que espero sea de mucha bendición, además que es de mucha actualidad y es de cómo las heridas en el ser humano han ido afectando tanto sus estados emocionales, sus vidas. Y hoy vamos a intentar compartir experiencias que hemos tenido a lo largo del ministerio con mi esposa y algunas herramientas que podemos utilizar sobre cómo sanar heridas emocionales, heridas en la vida, que se van creando por los comportamientos de los seres humanos. Bienvenida, mi amor, mi esposa Marta Lucía Rodríguez. Amén, qué alegría poder estar en este viernes acompañándoles. Sé que cada viernes están ahí puntuales a escuchar este podcast que ha sido de grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. Así es, hay un versículo bíblico hermoso, dice que no vivamos como necios, sino como sabios, y que tenemos que aprovechar bien el tiempo, más cuando nos damos cuenta que los días son malos y la verdad se está viviendo un tiempo en el que la conducta del ser humano, en el que las profecías bíblicas y apostólicas de que en los postreros tiempos habrían hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, gente que perdería el afecto natural, el amor por sus hijos, por sus familias, por sus seres queridos, y eso lo estamos viviendo ahora más que nunca, ¿no? Cuando hablamos de heridas y de cómo curar heridas, ¿de qué clase de heridas estaríamos y podríamos hablar? Bueno, yo creo que ante todo pues tocaría hablar un poco acerca del porqué de esas heridas, ¿no? El tema que vamos a manejar hoy, como decía mi esposo, es sanando heridas y el manejo del perdón. Pero el porqué de esas heridas, todo ser humano manejamos emociones. Y esas emociones son esa reacción que tenemos ante algún suceso que esté pasando, ¿no? Entonces, podríamos decir que las emociones podrían algunos tildarla de negativas o positivas, pero todas las emociones son dadas por el Señor en el momento en que nos creó. Sí, no hay nada de malo en ellas. El problema es cómo reaccionamos, cómo nuestro carácter reacciona ante los temas emocionales que están en nuestra vida. Para eso hay que forjar un carácter. Les cuento que nosotros con mi esposa llevamos 27 años casados, así que ha sido mucho el tiempo y las experiencias que compartimos y podemos hablar con alguna experiencia al respecto de todos estos temas que siguen causando daño y causando malestar a las personas. Entonces, para hablar del perdón y del manejo de las heridas y de la solución de las heridas, obviamente tenemos que tratar un poco sobre las emociones. Estos días estaba muy de moda una película de Intensamente, y sí. Muestra las emociones, las personifica, crea unos personajes con las emociones y aparece la ira, aparece la tristeza, la alegría, aparece ¿quién más? El bufón, el amargado, algo sorpresivo, el triste, el de la ansiedad, el triste, y de cuáles emociones podríamos nosotros, y como definir un poquito. Bueno, de las emociones, como decimos, las emociones cumplen unas funciones que pues son positivas y negativas, pero dependiendo de cómo las manejemos, ¿no? Una de las emociones que de pronto diría yo, en la que más nos mete como en problemas sería la ira, ¿no? Que esa emoción es la que de pronto cuando no se sabe manejar la situación, el suceso que se está pasando, pues podemos tender a herir a las personas y hacer mucho daño, de hecho, a las personas que nosotros amamos. La alegría es una manifestación de algo que se nos dio, de estar rodeada de gente que nos ama y poder expresar todo el lo miedo. El miedo. Decimos, ay, pero ¿qué es eso tan malo, esa emoción del miedo? Pues el miedo está puesto, todas las emociones están puestas por Dios. El miedo aparece para protegernos en muchos de los casos.
Sí, de hecho, el miedo es como ese estímulo que sale de nosotros, o sea, es una reacción automática que se da. De supervivencia además, ¿no? Sí, y de poder protegernos de algo. Hace poco yo presenté una situación con una hermana amiga que, bueno, estábamos conversando con otras compañeras y ella, pues, yo hizo estaba una muy broma. distraída y bueno, a ella se le dio por coger una varita y empezar a hacer así como... A simular como si fuera una serpiente. Ajá. Y la verdad les confieso que yo le tengo pavor a las serpientes. No sé, de pronto por lo que pues he estado como cuando voy a una finca, como a algún lugar así que haya mucho campo, estoy como predispuesta de que estoy mirando que pronto no haya por ahí una culebra y en fin. Entonces, cuando yo miré el reflejo de que se movía, y cuando volteé a mirar automáticamente mi corazón se aceleró, una cosa impresionante porque es una reacción la cual natural. el organismo es una reacción natural. Entonces actúa Tuviste de miedo esa y forma. reaccionaste. Reaccioné y cogí una en coca de agua y tan. Tiró a la hermana en defensa, iba a matar la serpiente con una coca de agua. Esa es la manera en que nosotros en estos tiempos, bueno, no nos vamos a detener en cada emoción, pero entendemos que sí se habla mucho de la inteligencia emocional en este tiempo, que no es otra cosa que el ser conscientes de las emociones, pero también de darle manejo a las emociones. Yo he aprendido de manera personal que si no se forja un carácter en nosotros, es muy difícil darle manejo a las emociones. Una persona con un mal carácter, cuando aparezca la ira, no podrá ponerle rienda, no le pondrá freno. Así es. Porque no tendrá un carácter preparado, maduro, capacitado para darle manejo a esa emoción que aparece. Igual con todas. Una alegría desbordada puede terminar mal. Se murió de la risa, me dicen. Murió de la alegría, qué cosa rara. O puede terminar mal, así, no importa la emoción que sea. Entonces, con esas emociones, cuando no hay un buen carácter, herimos a las personas, ¿no? Se puede Porque una cosa es que yo te reclame y tú me reclames, pero sin ofensas, ¿no? Obviamente tenemos derechos y tenemos criterios y tenemos libertad de expresarnos, pero sin ofender. O sea, no puedo esconderme detrás de yo tengo la razón, es que yo soy así. A mí me gusta ser sincero y decirle las cosas en la cara, pero sin tener en cuenta que el otro puede ofenderse, ¿no? Más con las palabras. Y por eso es tan importante saber manejar y tener la capacidad de la inteligencia emocional, ¿no? Que es la que nos hace percibir, manejar el suceso que está aconteciendo en el momento. No que porque me dé ira, entonces yo voy a ofender, voy a atropellar, como decía antes, a las personas que yo amo. Las destruimos en un minuto por no detenernos a pensar qué daño puedo estar ocasionando, como algunos dicen, bueno, respira profundo en el momento en que te dé ira para que puedas pues oxigenarte un poco el cerebro y puedas como ver qué puedo hacer con mi reacción negativa hacia alguien. Y lo peor es justificar, no, perdona, pero yo tenía rabia. No. Entonces acostumbramos a cometer ese error, ¿no? Ay, qué pena, yo tenía una rabia, fue en un momento de rabia. Y uno va a la cárcel y encuentra una cantidad de personas pagando delitos que dicen fue en un momento de ira y lo maté o cometí pues alguna lesión personal a alguien en un momento de ira. Entonces no puede ser una justificación. La emoción sí está ahí, pero el consejo que damos es buscar al Señor para que Él moldee y nos dé una inteligencia espiritual para manejar tener las el emociones. dominio propio. De hecho, la palabra del Señor nos Tema enseña es un fruto, acerca del ¿no? dominio propio. Sí. Así es. Y bueno, esa herida emocional, hablar de la herida emocional, podríamos decir, hay dos heridas, ¿no? Una herida física, que es la que de pronto estamos corriendo, nos caemos y está la herida, la que sangra, la que se inflama, la que está rojiza. Y esa es una herida física. Física, se ven fácilmente y uno dice, ay, se hirió, ¿qué le pasó? Se cortó, ¿qué le pasó? Pero las emocionales. La herida emocional es la que no se ve y muchas personas, de hecho,
saben y manejan como de ocultarlas, ¿no? Pero por más que se oculte esa herida emocional, en la mirada, en una risa que a veces no es tan natural, sino una risa fingida, es ahí donde se da cuenta, bueno, algo pasa con esta persona, porque no la veo como con libertad de expresarse. A veces en la manera de cómo comunican a defenderse, ¿no? Está siempre una actitud defensiva. Defensiva, porque hay algo que dentro de su ser les recuerda el daño que le hicieron de pronto en la infancia. Y bueno, podríamos mirar acerca de cuáles son esas causas de la herida emocional, Sí, ¿no? ¿qué produce? Porque uno dice, bueno, la herida física, pues por un accidente, porque no tuvo cuidado cortando cebolla, por múltiples razones. Pero las emocionales, ¿qué las causan? Hay una de las causas de esas heridas emocionales y es el rechazo. El rechazo de pronto de que, bueno, tuve una relación de alguien con alguien y me rechazó, me dijo que no me amaba, que no me quería, que no estaba preparado. Entonces, y no solo en una relación emocional, sino también un rechazo social. Los jóvenes son muy dados a eso en los adolescentes, es que no me aceptan en ese grupo. Quería ser amigo de los chicos más populares del colegio, pero me rechazaron. O tenía que lograr ciertos estándares para que me aceptaran. Ese rechazo puede generar heridas emocionales. Y son muy difíciles, obviamente, de poder la persona de socializar con los demás porque se siente que no, me siento inferior, se empieza a sentir que no es tan importante para las personas que lo rodean y tienden a aislarse totalmente. Sí, porque él se siente que no lo aman, que no es aceptado. O sea, y es tan difícil, dicen los especialistas en este tema, que puede llevarlo a una destrucción total. O sea, una persona puede suicidarse. Llegar a un estado de ansiedad, de depresión. Que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y esas son las heridas. Pero también el rechazo al nacer. Hay otro que es rechazo al nacer, que de pronto el padre de familia anhelaba tanto tener un hijo varón y nació otra niña y entonces empieza... Yo quería era un niño que llevara mi apellido porque aquí se cortó el apellido, se acabó. Luego le cuentan esas historias a sus hijos hasta que le hacen sentir rechazado. Son múltiples historias las que he conocido de hermanos, amigos, personas conocidas. No, si a mí no me desearon, si yo fui un accidente. Según mi mamá, fue un accidente. ¿Por qué transmitir esa clase de historias negativas a nuestros hijos, ¿no? Luego le están diciendo, pero gracias a Dios te convertiste en mi bendición cuando yo ni te deseaba. Pero ¿para qué compartir esa clase de historias? No. Inconscientemente está haciendo una herida en ese pequeño, en esa pequeña criatura. Claro. Creo que no le va a aportar nada en su crecimiento. Si algo necesitamos los seres humanos desde el nacimiento es amor, desde la concepción hasta que morimos es amor. Creo que eso es uno de los ingredientes o realmente de las cosas que impulsan a un ser humano a vivir. ¿Qué otra cosa causaría heridas en una persona? El rechazo de comparar entre los hermanos, ¿no? Es que tu hermanito sí es más inteligente, tu hermanito le va mejor en el colegio, en cambio tú no veo resultados, eres indisciplinado, en cambio tu hermanito es muy ordenado. Esa clase de comparaciones entre hermanos hacen que hayan esas heridas y que de cierta manera haya una fricción, como una fricción entre la relación de hermanos. Eso no es bueno en ninguna familia. O sea, en la Biblia hay una pareja, una mujer más exactamente, que cometió esa clase de error con unas consecuencias difíciles entre sus hijos, Esaú y Jacob, ¿no? Cómo se empiezan a tener preferencias. Este es mejor, este es más juicioso, este es más casero, este es más lindo. Y eso llevó a un rompimiento de esos hijos que llegaron a perseguirse hasta la muerte, de hecho. Es terrible. Entonces eso no puede continuar dándose. Hay otro tema importante y es los niños que son abandonados por sus padres, ¿no? Y estamos hablando con usted, con el adulto que ya está grandecito, que ya nos está escuchando. Tal vez fue un niño abandonado, tal vez no tuviste
bendición de tener a sus padres todo el tiempo, se fueron, algunos ni los han conocido, otros pasamos por la experiencia, como en mi caso personal, de que mi padre se fuera estando muy niño. Eso causó algunas heridas que luego el Señor sanó, porque eso es importante dejar ese mensaje también. Las heridas no están ahí y te vas a morir con ellas. Si le crees al Señor, si algo viene es al Señor, es a restaurar la vida del ser humano, a sanar las heridas por profundas que hayan sido y dolorosas que hayan sido. Y de pronto no solamente que haya una separación de los cónyuges y que el niño pues le tocó quedarse con la mamá o le tocó quedarse con el papá. Un abuelo. O un abuelo, sino también se da en caso de que quedan huérfanos, ¿no? Y de pronto quedaron pues bajo el cuidado de alguien pues que no era la persona apropiada. Sí. La violencia sexual, el abuso. El abuso. Qué heridas, cuánta gente. Y nos da tristeza ver las noticias y nos da tristeza ver las estadísticas, no solo de Colombia, sino en el mundo. O sea, ahí está, la religión está infestada, las instituciones están infestadas, no importa si son civiles, no importa si son educativas, pero se da en todas partes el abuso, se da en las familias, en mejores familias, y no respeta estrato, no respeta religión. Y está dejando una cantidad de víctimas impresionantes con unas heridas emocionales que no han podido formar, o sea, han afectado tanto que se casan y no pueden establecer una buena relación de matrimonio, una buena relación de familia, por unas heridas que les han causado todo el dolor del mundo y que están cargando como un lastre ahí. Yo creo que además de nosotros quererles ser conscientes hoy de todo eso que sucede, de cómo manejar todo este tema de las heridas y de cómo perdonar, no es solo perdonar al ofensor, sino perdonarme a mí también, porque a veces la víctima dice: yo fui culpable, es que yo le hice dar rabia, es que yo lo provoqué. No, tengo que perdonarme también. El perdón arranca por nosotros y luego puedo perdonar a los demás. Así es, se sienten culpables por algo que sucedió que pues a la verdad no tienen nada que ver con ellos, ¿no? El maltrato y de hecho también otra de las causas que pueden ocasionar esa herida emocional es los conflictos en pareja Okay. de los cónyuges, donde papá, mamá mantienen discutiendo, tirándose de hecho cosas, maltratándose, golpeando. Sí. Entonces los niños empiezan a ver pues esa manifestación de sus padres y empiezan a tener ese miedo, empiezan a esconderse. Cuando llegó papá, llega papá a la casa y hasta el perro se esconde porque tiene miedo. Y cuando se casan, cuando esos niños, esas pequeñas personas ya llegan adultos y quieren tomar una decisión de formar un hogar, llegan con todos esos conflictos. Como decimos, llega con la maleta de la casa, y la descarga y la abre en su nuevo hogar y empieza a sacar de esa maleta ciertas situaciones que vivió con sus padres. Sí, ese es otro tema que tiene heridas a una gran parte de la población. Las malas experiencias de relaciones de pareja, ¿no? Al punto que hay personas que están solas, separadas, y apenas les nombra uno la palabra volverse a casar, es como si les hablaran de lo más horrible que hayan pasado en la vida. No, yo mejor solo que mal acompañado. Y el problema es que como que se transmite y empiezan a tomar. De hecho, algunos, no podemos generalizar porque hay algunas personas que dicen: no, yo no voy a actuar de la manera como actuaba papá o como actuaba mamá. Entonces, pero algunos toman como ese patrón, ¿no? De repetir la misma situación, hablan como hablaba el papá, con el mismo acento, con las mismas palabras. Entonces tratan a sus seres queridos de la manera como a él lo trataron en su casa. A mí me encanta el consejo que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, verso 22, porque él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, si hace referencia a la historia suya, a la historia del ser humano, dice: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo diría que está herido por las emociones, que está maltratado, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Creo que es un consejo importante para todos hoy.
en cuanto a esa pasada manera de vivir, o en cuanto a esa historia de vida que traemos llena de heridas emocionales, pues transformémonos en un nuevo hombre por el Espíritu Santo. Y luego somos llamados a perdonar a esos mismos hermanos de Éfeso. Pablo les dice en el verso 32 del capítulo 4, más bien, o sea, ya que se olvidan de esa historia de vida y de todo ese dolor, perdónense, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonados mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y creo que el consejo maravilloso para nosotros hoy, ya esa pasada manera de vivir con heridas, con tantas cosas que nos han hecho sufrir, pues dejémosla atrás, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante, al supremo llamamiento que el Señor tiene. Sí, y de hecho el único que nos da la capacidad de perdonar es el Señor, nuestro Dios. En el momento cuando nosotros reflexionamos y creemos al 100% que Él es el único que puede ayudarnos a superar todas estas situaciones, todas estas heridas emocionales. En el momento en que nosotros decidimos de que el Señor tome nuestra vida en control, sabemos plenamente de que podemos continuar y que somos nuevas criaturas y que todo ese pasado, todo ese dolor, eso quedó allá atrás. Que el perdonar lo que me enseña es que si yo, por decir, tengo una herida en mi mano, yo la miro y por más que yo la estoy viendo, pero por más que yo la toque, ya no duele. La estoy recordando, recuerdo todo ese pasado, pero no con ese dolor. ¿Por qué? Porque ese bálsamo ya fue derramado en mi vida como nueva criatura y pues el Señor me ha dado esa capacidad de poder perdonar a las personas que me hicieron tanto daño. Perdonar es no tomar derecho por el mal causado, es no hacer justicia por mano propia por un mal causado. Perdonar es como donar sangre, es como algo queda de nosotros. Yo le advierto que no es nada fácil perdonar, es doloroso perdonar. En efecto es doloroso los cambios, cualquiera que sea. Pero si tomas la decisión de perdonar, pues asume que estás donando tu perdón, estás donando tu persona, estás donando tu sangre, estás perdonando, y eso es importante que lo tengas en cuenta. Se está cancelando una ofensa moral a un ofensor. Así que es un proceso, pero nos ayuda mucho saber que fuimos perdonados por Cristo. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar. Eso nos ayuda mucho porque nos recuerda que el Señor no está siempre recordándonos, pero usted era esto, pero usted era lo otro, pero mire usted, nada, sencillamente nos perdonó. De hecho, viene un episodio bíblico a mi mente donde nos habla acerca de Pablo y Silas, ¿no? Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos estaban, por decirlo, esposados, estaban en el calabozo, con frío, y ellos, por más dolor que tenían, porque pues los habían golpeado, ellos tenían sus heridas, y por más que tenían esas heridas físicas y sintieran el dolor en sus brazos, el frío, ellos en ningún momento se pusieron como de darle rienda suelta a esa emoción de su dolor, sino al contrario, ellos empezaron a alabar al Señor, a exaltar el nombre del Señor, porque ellos realmente estaban convencidos en quién habían creído, y que a pesar del dolor que estaban sintiendo en ese momento, había un poder sobrenatural en ellos, y era el Espíritu Santo el cual les daba como ese dominio propio de pronto no de sentir tanto el dolor físico, sino se fortalecían en el Espíritu cantando al Señor. Sí, qué bello eso, qué bello saber que siempre hay un bálsamo que cura, y es la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que vamos a manejar el perdón, vamos a tomar decisiones. Recuerde que es una decisión perdonar. Nunca vas a sentir, venga, estoy sintiendo como perdonar. Es una decisión que debemos tomar. Como amar, también es una decisión que tomamos. Amar o no amar o odiar son decisiones que tomamos. No son emociones que aparecen. No, tienes que tomar una decisión de perdonar. ¿Qué me ayuda mucho a perdonar? El saber que no soy perfecto, el saber que yo también ofendo, el saber que soy un humano,
me ayuda a perdonar, saber que Cristo me perdona a mí conforme a como yo perdone. Padre nuestro que estás en los cielos, y dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los ofensores o a los que nos ofenden. El saber que Dios me está midiendo y la medida del perdón la estoy poniendo yo, pues eso me anima a perdonar a los demás. Y el perdón no es, como decía antes, olvidar, ¿no? Y no es justificar el daño. Eso es amnesia, cuando es olvidar es amnesia, no perdonar. Entonces, sí. Obviamente que se va a recordar. Sí, sino algo que en el momento en que decidimos, porque es una decisión de perdonar al que me maltrató, al que me hizo ese daño tan grande en mi vida, sea el daño que sea, quizás alguno de los causales que nosotros estuvimos hablando tal vez sea el causal tuyo, pero hay algo que nos libera y es el perdonar. Eso nos libera y nos deja salir adelante, nos hace salir adelante, porque no está siempre como ese dolor ahí y es que no puedo y no puedo. De hecho, nosotros compartimos hace poco con los adolescentes podríamos decir una película, el cual donde tenía un contenido cristiano, donde hablaba acerca de un padre, cómo maltrataba a ese niño, el causal por el abandono de la mamá. Entonces toda su ira la descargaba en ese niño. Uh-huh. Y el niño tenía sueños, él soñaba con ser músico, ser cantante, pero no tenía el apoyo del papá. Uh-huh. Y bueno, él se va de la casa, y cuando se va de la casa, entonces siempre está ese fantasma del dolor, de lo que le ocasionó su padre. Y llega a una conclusión que le dicen a él, no, es que tú no puedes, tú te quedas. Todo lo que le decían el papá, sí. Quizás algunas personas también se lo decían a él, uh-huh. Y él no podía salir adelante por eso, por ese dolor y eso. Pero cuando él decide volver a su casa y arreglar la situación con su padre, ahí es donde ya él empieza a surgir. ¿Por qué? Porque ya fue como liberado de ese dolor, de algo que lo tenía atado, que era el odio hacia su padre. Entonces, cuando él decide perdonar, como que todo en su vida cambia. Sí. Ya tiene una mejor relación con su padre, ya en su vida, ya tanto personal como profesional, empieza a surgir, empieza a salir adelante. Entonces, yo creo que el perdón es liberarnos de ese peso que nos está... Es correcto. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, pero si ustedes le perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Pero si no somos capaces de perdonar las ofensas a las personas, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Creo que es que bíblicamente estamos llamados, quería decir obligados, pero a perdonar, estamos llamados a obligar. Es un compromiso, es un llamamiento, es un mandamiento de parte del Señor. Yo quiero el perdón del Señor, voy a perdonar a las personas, sin importar qué tan duro, qué tan doloroso, que yo he visto personas en la historia y en la vida real perdonando cosas que usted dice, ¿cómo fue capaz? Bueno, solo son decisiones. Gente que fue maltratada en los campos de concentración nazis y perdonaron a esas personas, porque es que cuando yo perdono me estoy liberando yo mismo. Cuando yo perdono estoy soltando unas cadenas, soy yo el que estoy atado a una herida, a un dolor. Pues cuando perdono yo me estoy liberando. Y está sanando esa clase de heridas tan profundas que tiene. Y el llamamiento es que se quite toda amargura, y algo que genera amargura es la falta de perdonar. Entonces quítese de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería, todo lo que le esté generando eso, y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y escuche, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quítese la amargura y eso que lo tiene a usted ahí sufriendo, adolorido, sin ganas de caminar, de echar hacia adelante. En Cristo Jesús está la solución. Hay algo, pastor, que pues de pronto preguntan, y es, bueno, entonces si yo, un ejemplo, estoy con mi cónyuge y él me maltrata, me ofende, entonces todo el tiempo tengo que perdonarlo.
Y la palabra del Señor nos dice que Pedro, de hecho, le preguntó al Señor Jesús ¿Hasta eso, ¿no? cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? El Señor le dice, no, no se puede medir en números. Y hace referencia a una expresión que habla de perfección, que es 70 veces 7, o 70 veces siempre. Tengo que perdonar siempre, pero el propósito del perdón es buscar la perfección de ambos. Entonces, hasta que el otro se perfeccione o hasta que yo me perfeccione. Recuerden que perdonar no es exponer tu vida al sacrificio. Me estoy explicando, una persona está sufriendo maltrato, violencia, su vida está en riesgo y dice, pero yo tengo que perdonarle y tengo que perdonarle. Aguantarme todo el tiempo ahí. No, yo te perdono porque te amo, pero me alejo porque me amo. Creo que esa frase es sumamente importante para que la subrayes. Yo te perdono porque te amo, pero me alejo porque me amo, porque el primer mandamiento de todos en la Biblia es amarás al Señor tu Dios, pero el segundo es semejante, y en eso se resume toda la ley, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, ámate a ti mismo y luego se mirará cómo amamos a los demás con ese amor que tenemos en el corazón. Entonces podríamos concluir que el perdonar nos hace sanar esas heridas y nos libera y nos da la capacidad de poder seguir adelante y que el Señor siga moldeándonos y siga trabajando en nuestra vida. Amén. ¿Quieres saber más acerca de las herramientas del perdón y del manejo del perdón y cómo sanar todas estas heridas? Te esperamos en la Iglesia del Señor, en nuestros servicios. Búscanos en nuestras redes sociales como @IPUC Villanueva Central. Que Dios los bendiga a todos. Nos despedimos de nuestros oyentes. Sí, claro. Bueno, para nosotros es una satisfacción muy grande poder llegar a cada uno de ustedes con un mensaje de parte de Dios de que sí hay solución y que el Señor Jesús los bendiga. Amén. Buen fin de semana. Próximo viernes, nuevo podcast. Dios los bendiga. Preguntas de esta generación.